Ahora sí creo que me están escuchando, creo que mi audio estaba apagado. Les decía de que me gustaría que participen hoy día en la clase, ¿ya? Que participen bastante, porque yo voy a plantear algunas preguntas y ustedes van a contestar la que crean conveniente. Entonces, luego haremos algunas aclaraciones, ¿ok? Por favor, les pido que estén atentos y que por favor participen hoy en la clase, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primer caso clínico. Ahora, ok. A ver, este caso clínico es un reporte de un caso de hemorragia digestiva baja, ¿ok? Tiene una hemorragia digestiva baja atribuible a una infección por Trichocephalum y se supone que después de eso hizo una coinfección de Salmonella typhi, ¿ok? Entonces, como dice, rara vez se informa hemorragia digestiva baja debido a un parásito, en este caso, Trichuris, ¿no? Trichuris, y fiebre tifoidea. Este es un varón de 29 años que se presentó con rectorragia, diarrea, dolor abdominal, fiebre durante 2 semanas. Entonces, después que hicieron el diagnóstico exploratorio en urgencias, se hizo una laparotomía, donde le resecaron la parte ulcerada del ciego e ilium, imagínense, ¿no? Entonces los parásitos habían llegado, ¿no? Todo el intestino grueso ciego y había llegado hasta ilium, parte del intestino delgado, ¿no es cierto? Al análisis microscópico, el diagnóstico fue una fuerte infestación por Trichurus trichura, ¿no? Este es un nemátodo, recuerden ustedes, ¿no? Es un tricocéfalo que vive en el intestino. Y por supuesto, el problema aquí es que era una infestación masiva, cosa que no es muy común, a no ser que el paciente esté inmunodeprimido, ¿no? Y luego se le complicó una infección con Salmonella typhi. Entonces, todo eso se hizo luego la confirmación del diagnóstico con un hemocultivo. ¿Ok? Entonces, como este curso es de histología, en realidad nosotros no estamos, ya tenemos el diagnóstico prácticamente, ¿no? Pero lo que nosotros queremos ahora es plantear algunas preguntas que podríamos habernos hecho si nosotros estuviésemos en un laboratorio de anatomía patológica viendo la resección justamente de esa zona que habían hecho los médicos, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos nosotros plantearnos es qué características histológicas presenta la sección del intestino enviada a anatomía patológica para afirmar o confirmar que se trata de un ilium ulcerado. ¿Ok? Recuerden que habían hecho una sección de ilium y ciego, todo el intestino grueso, inclusive parte del colon ascendente y transverso posiblemente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica histológica que ustedes encontrarían en las alternativas que estamos poniendo acá para decir que eso es un ilium? A ver chicos, por favor, necesito que alguien me conteste. Tenemos acá en el chat 3, ahora sí, ya me están escuchando. A ver, por favor, necesito que me contesten. Es importante que participemos, ¿no? Dice, presencia de nódulo linfoide formando las placas de Peyer, vellosidades intestinales tapizadas de epitelio cilíndrico simple, capa muscular con 2 capas de músculo liso, circular y longitudinal, presencia de glándulas de Brunner en la submucosa, presencia de glándulas seromucosas en la submucosa. ¿Cuál será nuestra respuesta? La A, dicen. ¿Tú qué dices? Tú que estás acá. ¿Cuál es la A? Bueno, es cierto, ¿no es cierto? Es la A, porque justamente esa sección del intestino delgado la vamos a reconocer porque hay nódulos linfoides, más o menos 1, 2 a 3, prácticamente formando lo que se llaman las placas de Peyer, ¿no es cierto? En cuanto a las otras alternativas, nosotros aquí vamos a analizar todas las alternativas. Vellosidades intestinales tapizadas de epitelio cilíndrico simple, es prácticamente en todo intestino delgado, ¿no es cierto? Más no en el grueso. ¿Ok? Capa muscular con 2 capas de músculo liso, circular y longitudinal, también en todo el intestino delgado. Entonces no puede ser una característica que nos ayude a diferenciar
estamos en ilium. Presencia de glándulas de Brunner. ¿Dónde encontramos glándulas de Brunner? A ver, ¿dónde encontramos glándulas de Brunner, chicos? Recuerden que es una clase participativa porque ya hemos hecho esta parte, ¿no es cierto? O sea, ya hemos estudiado la histología del sistema gastrointestinal. Muy bien, ahí tengo a alguien, duodeno, muy bien, en el duodeno. Entonces, si yo quisiera reconocer duodeno, lo que voy a buscar justamente son las glándulas de Brunner en la submucosa. Casi en todo el sistema digestivo, en la submucosa no vamos a encontrar glándulas, salvo en el Brunner, ¿no es cierto? En el intestino, en el duodeno y en el esófago. En el esófago también encontramos glándulas en la submucosa, ¿no es cierto? Después, en el resto del tracto gastrointestinal no hay glándulas en la submucosa. Y dice presencia de glándulas seromucosas en la submucosa. En realidad, seromucosas no son las de Brunner tampoco, ¿no es cierto? Las de Brunner son glándulas mucosas. Y seromucosas sí son en el esófago, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la respuesta de nuestra primera pregunta. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, que vamos a plantear ahora, vamos a ver si esto funciona. Okay. A ver. Ok. Vamos a ver. Ok, la segunda pregunta dice, ¿cómo diferencia histológicamente el ilium del ciego? Entonces, aquí las alternativas son las siguientes. El colon presenta placas de Peyer. El colon no tiene vellosidades intestinales. El colon presenta criptas de Lieberkühn. El colon no presenta glándulas en la submucosa. El colon solo presenta plexo mioentérico, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta allí? ¿Cuál sería la respuesta? Más o menos de ese tipo son las preguntas que vienen en el examen del ENAM, ¿no? Porque normalmente son casos chiquitos que ellos presentan y luego vienen preguntas más o menos como esas, inclusive mucho más fáciles, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien tiene la respuesta? Acá tengo a alguien que me está respondiendo. Déjame que busque. Ahora no encuentro mi puntero. A ver, chicos, no sé qué pasa con mi puntero. Lo siento, no encuentro mi puntero. Se me perdió el puntero. Acá estamos. Ok. Duodeno. No, la C es la respuesta, ¿no es cierto? Porque me imagino que lo anterior era la respuesta anterior. La C. El colon presenta cripta de Lieberkühn. Y en el caso del intestino delgado, ¿no hay cripta de Lieberkühn? ¿No hay glándula de Lieberkühn? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, piensen. No es la respuesta, porque el colon tiene criptas de Lieberkühn, sí, pero también el intestino delgado. Recuerden, el intestino delgado tiene criptas de Lieberkühn, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos. Necesito que alguien más participe, por favor. No somos uno, somos 29, casi 30 personas, ¿ah? 30 personas. Necesitamos que alguien más responda. ¿Alguien más? El colon presenta placas de Peyer. El colon no tiene vellosidades intestinales. El colon presenta criptas de Lieberkühn. El colon no presenta glándulas en la submucosa. El colon solo presenta plexo de mioentérico, ¿no? ¿Nada? ¿No, chicos? A ver, contamos hasta 3. Ok, ya tengo una respuesta. Muy bien. Muy bien, a ver dónde estamos. Aquí porque no puedo ahora abrir esto. Ok, dice que es la D. Sofía dice que es la C. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, la D dice que es el colon no presenta glándulas en la submucosa.
pero ya les he dicho que la mayor parte del intestino delgado tampoco tiene, salvo el, el duodeno, y el ilion no tiene. Entonces, no sería una diferencia entre ilion y colon, ¿ok? Y otro me dijo que era la C. ¿El colon presenta gluten? No, tampoco. Fácil, chicos, la respuesta es obvia. El colon no tiene vellosidades intestinales, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a diferenciar justamente entre el intestino grueso y el intestino delgado. ¿No es cierto? Que el intestino grueso no tiene vellosidades intestinales, ¿ok? Mientras que todo el intestino delgado va a tener glándulas, ¿no es cierto? Digo vellosidades intestinales. Ok, vamos a la siguiente entonces. Ay, Dios, ¿qué fue eso? Ya no sé qué es lo que hice. Algo no funciona acá. Saber qué cosa es lo que hice. Sí. A ver, ayúdame, ¿por qué no puedo pasar, por favor? Ya no sé qué moví. Perdón, chicos. No, no puedo, ni con esto, ni con esto. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí, chicos. Entonces, nos quedamos en esa. Nosotros ya entendemos entonces la respuesta, lo hemos entendido por qué, ¿ok? No hay vellosidades intestinales. La última pregunta que creo que es para este caso es, ¿cómo está constituida la mucosa intestinal? ¿Cómo está constituida la mucosa intestinal? Recuerden ustedes que el intestino, ¿no es cierto?, tiene las siguientes capas, mucosa, submucosa, ¿no? Entre la mucosa y la submucosa está la muscular de la mucosa, ¿no es cierto? Y tiene la capa muscular externa y la serosa, ¿no es cierto? Son esas capas. Entonces la pregunta es, ¿cómo está constituida la mucosa intestinal? Porque aquí, en ese caso, ¿no es cierto? Recuerden que lo que se ha tomado para hacer el estudio anatomopatológico y donde nos va a valer justamente el reconocimiento histológico es intestino delgado e intestino grueso nada más. ¿Ok? El resto no se ha tocado. Entonces, aquí nos interesa saber cuál es la mucosa, cómo está constituida la mucosa. A ver, acá ya tengo dos respuestas. Vamos a ver, tengo dos respuestas. Esperen. La, no, la D, ¿no? ¿No? La D. A ver, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta? Chicos, ¿la D? La D. Aquí tengo varias respuestas que dicen D. ¿Qué dices tú? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D también? Dice, a ver, ¿qué dice la D? Epitelio cúbico simple. ¿Cúbico tiene el intestino delgado? A ver, chicos, ¿epitelio cúbico tiene el intestino delgado? La E, dice por acá alguien, ¿no? Valeria nos dice que es la E. A ver, epitelio cilíndrico simple, hasta ahí estamos bien, con células mucosecretoras, perfecto, las glándulas de Goblet, ¿no? Las células de Goblet, de las células mucosecretoras, ¿no es cierto? ¿Ok? Que son glándulas unicelulares, y lámina propia con glándulas. ¿Estamos bien ahí? La lámina propia tiene glándulas, claro que sí, ¿no es cierto? En la lámina propia vamos a encontrar las glándulas tubulares que pertenecen a las glándulas del hígado, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerdan, ¿no? En esas glándulas vamos a encontrar las células mucosecretoras, vamos a encontrar las células madre que van a dar origen a todo el epitelio, vamos a encontrar las glándulas, las células en el fondo. ¿Qué encontrábamos? ¿Alguien se acuerda qué encontrábamos en el fondo de las glándulas? Las células de... ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a ver, tengo acá algunos que me están
Bueno, han contestado algunos. A ver, ¿qué hay en el fondo, chicos? ¿Mm? Lámina propia con glándulas. Y la A no podría ser, ¿no es cierto, chicos? Porque es epitelio cilíndrico ciliado. Recuerden que el epitelio no tiene cilios, tiene microvellos, que son cosas totalmente diferentes. Los cilios son estructuras que se mueven, ¿sí? ¿Ok? Que ayudan a mover moco. En cambio aquí ¿no es cierto? El microvello está justamente para la reabsorción, para la absorción de todos los nutrientes. Entonces no puede ser la A definitivamente, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué estábamos preguntando? ¿Qué hay? Células de Paneth, ¿se acuerdan? Las células de Paneth, que son esas células que van a sintetizar enzimas para digerir a las bacterias, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esas serían las preguntas que van para este caso clínico, ¿no? Recuerden que además de la trichuris trichuris, también se le ha complicado con Salmonella typhi, ¿no es cierto? Que es la tifoidea. Ok, entonces estábamos en esta última pregunta y explicando por qué no podría ser la A, ¿no es cierto? Porque dice que es ciliado, ¿ok? Ciliado no es, el intestino no es ciliado, tiene microvellos, ¿ok? Entonces la respuesta, ¿no? Era epitelio cilíndrico simple con células mucosecretoras y lámina propia con glándulas, que es la letra E, ¿ok? Esa es la respuesta. Bien, ya, ahora sí. Ok, vamos a ver el segundo caso clínico, que es el más interesante, ok, y además es un poquito más largo. Tenemos más preguntas con respecto a ese caso porque hay varios órganos que vamos a revisar. Ok, en ese caso, el segundo caso es una metástasis pancreática con debut de carcinoma papilar de tiroides, caso clínico y revisión del perfil clínico, patológico y molecular. En ese caso se trata de un paciente que tiene un cáncer de tiroides, pero que ha hecho metástasis, ¿no es cierto?, al páncreas. Entonces, inclusive, como dice acá, la metástasis pancreática del carcinoma papilar de tiroides son excepcionales, ¿no? CTP es carcinoma papilar de tiroides. Presentamos el caso de un varón de 80 años que consulta por ictericia obstructiva y disfonía. Imagínense ustedes, estaba afónico y tenía ictericia, ¿no? Nada que podía hacer que pensemos que tenía un tumor en la tiroides, ¿no es cierto? La ecografía abdominal mostró dilatación biliar y magnetismo abdominal. La resonancia magnética nuclear mostró una masa en la cabeza del páncreas de 36 milímetros, la voz ronca, ¿no es cierto? Nos decía nos confirmaba que había una parálisis, ¿no es cierto?, de las cuerdas vocales. No sé por qué no ha salido completo. Entonces, en la tomografía computarizada se mostró múltiples nódulos tiroideos, ¿no? De hasta 35 milímetros asociados a ganglios linfáticos cervicales en el caso bilateral. La tomografía por emisión de positrones evidenció hipermetabólico o hipermetabolismo, ¿no? Una actividad hipermetabólica en los, a ver, creo que aquí yo he copiado mal, pero tiene que ver en el páncreas, ¿no es cierto? Hay también nódulos linfoides a nivel cervical bilateral, en los pulmones, ¿no es cierto? En el lado intercostal izquierdo hay una masa de tejido blando y también hay un problema de una masa de tejido blando en el glúteo izquierdo. La biopsia de tiroides informó una variante de células altas, ¿no es cierto? ¿Ok? En ese tumor, y la aspiración por aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico de una masa pancreática. Confirmó metástasis, ¿no es cierto?, de ese tumor. En ese caso había la metástasis al páncreas, ¿no? Se pueden diagnosticar con precisión, se hace también una prueba molecular y eso hace justamente que se haga el diagnóstico preciso de la metástasis del tumor tiroideo.
¿no? Que estaba justamente en el páncreas. Y como vemos, hay problemas de ganglios y no súper dilatado, hay una adenitis a nivel de los ganglios que están a nivel del cuello, y es por eso que eso como que hace una presión en la laringe, ¿no es cierto? Y hay un problema en la voz, por eso que el paciente llega con afónico, ¿no es cierto? Y la ictericia tiene que ver justamente con el crecimiento de la masa, ¿no? En el páncreas que está obstruyendo justamente el coledo. ¿Okay? Entonces, algo pasado a la hora que hemos hecho el resumen del caso, que se ha alterado un poco el orden, ¿no? Pero ese es el caso. Un paciente de 80 años que llega con ictericia y con una disfonía, ¿no? Entonces, aquí el problema es que se saca una parte del páncreas, como ven ustedes allí, se hace también un aspirado de tiroides, ¿ok? Y se ve que hay una invasión de estas células tiroideas malignas hacia al páncreas, ¿ok? Entonces vamos a ver las preguntas, ¿no? Con respecto a esto. Aquí parece que es el problema, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, dice, practicada la tiroidectomía, es decir, se saca la tiroides, el laboratorio de anatomía patológica remite el siguiente informe. Los hallazgos histológicos de la tiroidectomía muestran un tumor con arquitectura papilar en la que se observó papilas ramificadas con un tallo fibrovascular cubierto con una o varias capas de células cúbicas que se encuentran ordenadas, uniformes y bien diferenciadas. La pregunta que planteamos frente a esta observación de la lámina es ¿a qué tejido corresponde esa descripción? Nos están diciendo que las células, ¿no es cierto?, están alrededor de un tejido fibrovascular, o sea, sobre un tejido fibrovascular, ¿no? Está formado por varias capas de células cúbicas que se encuentran ordenadas, uniformes y bien diferenciadas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ustedes, chicos, en ese caso? ¿Qué tejido creen que estamos observando en esa lámina? A ver. Aquí tenemos ya una respuesta. La A. ¿Qué dicen aquí? Los presentes. ¿Será la A? Tejido epitelial, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, es el tejido epitelial. Porque recordemos que nos están diciendo que son células, ¿no es cierto?, que son cúbicas, recordemos nosotros, y que son todas cúbicas, ¿no? En un tejido epitelial normalmente se caracteriza porque las células son uniformemente de la misma forma, o son planas, o son cúbicas, o son cilíndricas, pero siempre se van a mantener en esa forma, y al estar, ¿no es cierto?, ordenadas y bien diferenciadas, estamos hablando de un tejido epitelial. Obvio, ¿ok? Muy bien. Entonces esa sería nuestra respuesta, ¿ok? La siguiente pregunta, ¿ok?, es, sí, estratificado, claro, ¿no? Sería estratificado. Muy bien, como ya dice, justamente aquí me están preguntando, ¿no? Si dice varias capas, es porque es estratificado. Recuerden que cuando tenemos un tejido de una sola capa se llama monoestratificado o simple, ¿no es cierto? Ok. La segunda pregunta dice, ¿qué descripción hubiese esperado usted si la tiroides no hubiese mostrado ningún cambio histológico? ¿Qué descripción hubiese esperado usted? O sea, si no hubiera habido un tumor, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo deberíamos haber visto la tiroides? Las alternativas son tejido glandular constituido por folículos rodeados por un epitelio cúbico simple, tejido glandular constituido por acinos serosos con células piramidales, tejido glandular constituido por acinos seromucosos con células piramidales, tejido glandular constituido por tubos ramificados tapizados con células cilíndricas, tejido glandular túbulo acinar compuesta con células secretoras de T3 y T4. Recuerden ustedes que aquí hemos descrito varios tipos de glándulas, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos, la tiroides es una glándula endocrina, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay solamente, de acuerdo a la morfología, recuerdan ustedes que hay solamente dos tipos
o dos formas de presentación de las células. O son cordonales o son foliculares. ¿Recuerdan? ¿Ok? Entonces, en ese caso, ya tenemos, creo, una respuesta. A ver, vamos a ver. La A. ¿Sí? ¿Estamos respondiendo la A, chicos, para esa pregunta? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿También la A? Tejido glandular constituido por folículos rodeados por epitelio cúbico simple, ¿no es cierto? Y recordemos que están rodeando al material que se denomina coloide, que no es más que la tiroglobulina, ¿ok? Y las células que están rodeando son los tirocitos, ¿no es cierto? Se le llaman también tirocitos o células foliculares, ¿no? Porque justamente están formando un folículo. No nos olvidemos de todos esos nombres, porque a veces, ¿no? Las personas que hacen las preguntas utilizan varios nombres para poder hacer la pregunta, ¿ok? La siguiente pregunta es, el paciente de nuestro caso presenta disfonía de 3 meses y al análisis nasofibroscópico revela parálisis de las cuerdas vocales, posiblemente por invasión del tumor a la laringe. ¿Qué característica histológica le permitiría diferenciar las cuerdas vocales verdaderas de las cuerdas vocales falsas? Porque en ese caso, ¿no es cierto?, si es que la persona que está, nuestro paciente tiene disfonía, quiere decir que tiene problemas con la voz. Entonces se supone que tiene problemas con sus cuerdas vocales verdaderas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué característica histológica le permitiría diferenciar las cuerdas vocales verdaderas de las cuerdas vocales falsas? A ver, chicos, piensen. Vamos a las respuestas. A ver, leamos las alternativas. Dice, mucosa, ya tenemos una respuesta. Mucosa recubierta por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Presencia de glándulas seromucosas en la lámina propia. Presencia de glándulas mucosecretoras en el epitelio de revestimiento. Lámina propia con glándulas túbulos acinares productoras de moco. Mucosa recubierta por epitelio plano estratificado no queratinizado. Una sola persona nada más me ha respondido. Y dos, James y Valeria, ¿no? Chicos, ¿y el resto dónde están? Se han ido de paseo. A ver, dice, Marcelo me dice la E, ¿no? Gille también me dice que es la E. ¿Qué dicen ustedes, chicas, de acá? ¿Mm? A ver, vamos. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? ¿No? A ver, vamos a ir analizando alternativa por alternativa y explicar, ¿ok? Dice, la mucosa recubierta por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Cuando vemos las cuerdas vocales, una de las cosas que nos induce a pensar que estamos frente a las cuerdas vocales falsas es justamente el epitelio respiratorio. Entonces la primera no podría ser, ¿no es cierto? Porque esa es una descripción de la mucosa de revestimiento de las cuerdas vocales falsas. Otra es que también en las cuerdas vocales falsas vamos a encontrar glándulas seromucosas. En las verdaderas no hay, ¿ok? Presencia de glándulas mucosecretoras en el epitelio de revestimiento. Se supone que el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con glándulas mucosecretoras la tienen también las cuerdas vocales falsas. Lámina propia con glándulas tubulocinares productoras de moco, no, eso no, ni para las glándulas, ni para las cuerdas vocales verdaderas, ni para las cuerdas vocales falsas, porque las glándulas normalmente son acinares, ¿no? ¿Ok? Y mucosa recubierta por epitelio plano estratificado, no queratinizado, esa es la respuesta. Recuerden que cualquier órgano que se encuentre en constante fricción, ¿ok? Que se encuentre en constante injuria, necesita ser estratificado. Y entre los epitelios o entre las células que tienen mayor resistencia son las planas, porque ellas tienen abundante queratina, ¿no? Siempre tienen mucha queratina.
A pesar de que el epitelio no está queratinizado, como en el caso de la piel, por ejemplo, ¿ok? Tienen abundante queratina. Y recordemos que la queratina, ¿no es cierto?, es una molécula proteica, una glucoproteína en realidad, ¿no es cierto?, que forma parte del citoesqueleto de las células epiteliales, ¿no? Si recordamos un poquito de biología celular, recordemos que el filamento intermedio es característico de cada una de las células, mejor dicho, de cada uno de los tejidos, ¿no? Por eso que se puede diferenciar, ¿no?, el tejido dependiendo de qué tipo de filamento intermedio existe, ¿no? Entonces, los patólogos normalmente cuando quieren, no pueden diferenciar morfológicamente las células malignas, ¿no es cierto?, porque no saben a qué estirpe pertenece. Normalmente hay pruebas inmunohistoquímicas o inmunocitoquímicas que reconocen los filamentos intermedios, ¿no? Y con eso se puede saber a qué estirpe pertenecen las células. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿no?, las células del epitelio, ¿no?, tienen abundante queratina. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces la otra pregunta. Dice, la tomografía computarizada del cuello y tórax mostró adenopatía cervical bilateral, que consiste en inflamación o en aumento del tamaño de ganglios linfáticos. Eso es lo que se llama una adenopatía, ¿no es cierto? Los ganglios linfáticos, recuerden ustedes, son estructuras del sistema linfático que desempeñan un papel fundamental a la hora de combatir infecciones del cuerpo. Su función es la del filtro de la linfa, atrapando células malignas, virus, bacterias y otros generadores de infecciones antes de que esas afecten a otras partes del cuerpo. ¿Qué estructura o parte del ganglio linfático estaría más desarrollada en las linfoadenopatías? ¿Por qué estas, ¿no?, aumentan de volumen, podríamos decir así, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? Dice, ¿qué estructura del ganglio estaría más desarrollada? ¿No? Entonces, si recordamos un ganglio, ¿no es cierto?, tiene dos partes, la corteza y la médula, ¿no? Por supuesto que el ganglio está envuelto por una cápsula. ¿Se acuerdan ustedes? Una cápsula, y debajo de esa cápsula había un seno, ¿no?, por donde circula la linfa, que es el seno subcapsular. ¿Recuerdan? Ya están en las cabecitas esa imagen. Traten de recordar la imagen, ¿no? Entonces, como tiene una corteza, en la corteza están los nódulos linfoides. Y los nódulos linfoides pueden ser primarios y secundarios. Se supone que los primarios es cuando no hay una respuesta a un antígeno. Cuando hay una respuesta a un antígeno, comienzan a desarrollar las células, a proliferar las células, y entonces aparece el centro germinal, ¿no es cierto? ¿Ok? Debajo de los nódulos linfoides está la paracorteza, donde vamos a encontrar también algunas células, que seguro por ahí va, no sé si hemos hecho una pregunta con respecto a eso. Y luego están, ¿no es cierto?, la médula, donde vamos a encontrar los cordones medulares y los senos medulares, ¿no es cierto? Por los senos medulares, ¿no?, va a salir la linfa de ese filtrado, ¿no es cierto?, hacia uno de los vasos linfáticos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Aquí ya tengo, a ver, vamos a ver, dice respuestas. Doctora, no mencionó que no hay glándulas seromucosas en las cuerdas verdaderas, ¿no? No hay glándulas seromucosas en las cuerdas verdaderas. No hay glándulas, más bien hay un ligamento, ¿no? Hay un abundante tejido conectivo y luego hay tejido muscular, ¿no? Entonces, también otra forma de diferenciar las cuerdas vocales verdaderas es por la presencia de tejido muscular esquelético, ¿no es cierto? Ok, esa sería la otra forma de reconocerlo. ¿Ok? Ok. El ligamento vocal, muy bien. Entonces, la respuesta para esa pregunta, chicos, ¿cuál sería? A ver, vamos. ¿Cuál sería la respuesta para esa pregunta? ¿Qué desarrolla? El manto corona, o sea, el ganglio tiene un manto corona donde vamos a encontrar la mayor parte de linfocitos, ¿no es cierto?, que son linfocitos B, ¿no es cierto? Los cordones medulares que están en la ¿cómo se llama?, en la médula,
que también está formado por linfocitos, pero que ya están activados, ¿cierto? Luego los centros germinales, que es la parte central del nódulo linfoide secundario, los senos medulares, que ya hemos dicho por donde pasa la linfa ya filtrada, ¿no es cierto? Y la paracorteza, que es la parte que está entre corteza y médula. ¿Qué parte está más desarrollada, chicos? Se supone que aquí se han inflamado, ¿no?, los cambios. Por eso que se habla de una linfo, ¿no?, patía, una linfadenopatía, ¿no? A ver qué dicen, chicos. Vamos, vamos. ¿Qué parte está más desarrollada? A ver, acá ya tengo varias respuestas. A ver, vamos a ver qué me dicen. La A. Anthony y James me dicen que es la A. Manto o corona. ¿Qué dice el resto? ¿Mm? Chicos, lo que desarrolla son los centros germinales, porque justamente les decía yo, cuando no hay un antígeno, ¿no es cierto?, no ha llegado todavía un antígeno, tenemos prácticamente los nódulos primarios, ¿no?, que son puros linfocitos sin centro germinal. ¿Ok? En cambio, cuando ya ha llegado un antígeno y ha sido reconocido, ¿no es cierto?, por esas células de los linfocitos, ¿no?, vamos a encontrar que comienza a desarrollar justamente el centro germinal. En ese centro germinal, recuerden ustedes que va a reproducirse los linfocitos que ya tienen la información de la presencia del antígeno, ¿no es cierto? Y entonces muchos de esos linfocitos que van a ya llevar la información, ¿no es cierto?, y se van a convertir en células plasmáticas que van a producir los anticuerpos. Y también ahí en el centro germinal vamos a encontrar células plasmáticas, pero también vamos a encontrar los linfocitos B memoria, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a estar en el centro germinal. Además, ¿no?, de los macrófagos, ¿no?, especializados de esta zona, que se van a encargar de la fagocitosis de aquellos linfocitos que no tienen una función, que no han sido activados de forma adecuada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, es el centro germinal que va a desarrollar, ¿ok? Bien. Entonces, como ven, con esas preguntas ustedes están recordando, ¿no es cierto?, la estructura, ¿no?, histológica de algunos órganos, ¿no es cierto? Veamos ahora la siguiente pregunta. Dice, en el estudio inmunohistoquímico de las células aspiradas de la masa pancreática, porque se hizo un aspirado, ¿no es cierto?, de esa masa que estaba prácticamente obstruyendo el colédoco, por eso que la ictericia, ¿ok?, demostró que las células neoplásicas son positivas para tiroglobulina. O sea, esas células eran positivas para tiroglobulina. Una glucoproteína de posición anómala, por supuesto, ahí no es el lugar correcto, ¿no es cierto?, que estén en el páncreas, ¿sí? En un individuo, ¿dónde encontramos la tiroglobulina? De forma normal, ¿no? En un individuo normal debería haber puesto ahí, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos la tiroglobulina? Chicos, entre los folículos, la luz de los folículos, en los tirocitos, en las células C, en las células parafoliculares. A ver, vamos a recordar, creo que ya tengo respuestas, ¿no es cierto? Vamos a recordar cómo es la tiroides, ¿no? La B dice, ¿no? La B. Sí, es la B, en la luz de los folículos, ¿no es cierto? A ver, nosotros recordamos la tiroides, es una glándula endocrina, ¿no es cierto?, que está formada por todos los lóbulos principalmente, y a veces tiene un lóbulo piramidal, ¿no?, que puede ser accesorio, a veces no puede aparecer. Y cada lóbulo, ¿no es cierto?, se divide en lobulillos, y dentro de los lobulillos tenemos los folículos tiroideos. Esos folículos tiroideos están separados por tejido conectivo laxo, muy vascularizado, porque son glándulas endócrinas y por lo tanto las hormonas tienen que verterse a los capilares sanguíneos. Cada folículo está rodeado por células foliculares que no son más que células epiteliales cúbicas, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero además encontramos
muy cerca de esos folículos, en el intersticio, podríamos decir, entre los folículos, encontramos las células parafoliculares. Entonces, si bien es cierto, las células foliculares son las que producen la tiroglobulina, que es la que se almacena dentro de los folículos, recuerden ustedes que esa tiroglobulina tiene que ser iodada, ¿no es cierto?, para que en el momento que el cuerpo requiera T3 y T4, ¿no?, pueda regresar, ¿no es cierto?, o las mismas células, los mismos tirocitos reabsorben, ¿no es cierto?, estas hormonas y las pasan después al sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como trabaja la tiroides. Y las células parafoliculares son las que van a sintetizar ¿qué tipo de hormonas, chicos? Parafoliculares. ¿La parato-hormona o la calcitonina? ¿Cuál de ellas? A ver, ¿cuál de las dos hormonas? No, chicos. A ver, acá digo, tengo una respuesta. A ver. Dos. La calcitonina. Claro, las células parafoliculares también se llaman célula C. Muy bien, ¿ok? Y es justamente la calcitonina, ¿no es cierto? O sea, la hormona que va a disminuir la concentración de calcio en la sangre, ¿no es cierto? ¿Ok? Justamente la calcitonina a veces también es utilizada como un medicamento en la osteoporosis, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso es nuestra tiroides, pero recordemos un poco la paratiroides, ya que estamos hablando de la tiroides. La paratiroides, recuerden ustedes, es una glándula que está detrás de la glándula, está en los lóbulos mayores, ¿no es cierto? Son 4 glandulitas pequeñas, ¿no es cierto? Pero con su propia cápsula, o sea, no están unidas ¿cómo se llama? La tiroides, está separada por su propia cápsula, ¿no es cierto? Y está formada principalmente por 2 tipos de células. ¿Alguien recuerda qué tipos de células hay en la paratiroides? Recuerden la imagen. Son glándulas cordonales, aquí no hay folículos, ¿ok? Tenemos unas células pequeñitas y luego tenemos, o sea, que es una célula pequeñita que tiene un núcleo que está ocupando una buena parte de su citoplasma, ¿ok? Son células que tienen buena cantidad de mitocondria, retículo endoplasmático, pero hay otras células que son un poquito más grandes, con el núcleo, ¿no es cierto?, un poco más pequeño, con mayor cantidad de citoplasma y que son muy eosinófilas. Aquí ya tengo una respuesta, a ver. Células principales y oxifílicas. Perfecto, perfecto. ¿No? Muy bien, Valeria. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, las células principales, que son esas células chiquitas, se llaman principales porque ellas son las que sintetizan la hormona, ¿no? Y en ese caso, sí es la paratormona, que es la que eleva la concentración de calcio en la sangre, y la que activa los osteoclastos, ¿no es cierto?, para que reabsorban el hueso. Y las oxifílicas son esas células que tienen muchas mitocondrias, y de ahí que son muy eosinófilas, ¿no es cierto? Y que, recuerden ustedes, aumentan con la edad, ¿no? Que prácticamente no está reconocida la función de esta glándula, por lo menos es lo que dicen la mayor parte de los libros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. En un corte histológico de páncreas exocrino normal, ¿no? ¿Qué esperaría ver para distinguirlo o para diferenciarlo de células malignas metastásicas? ¿No? Recuerden ustedes que se ha tomado un aspirado de páncreas, pero se han encontrado esas células que hemos visto, ¿no es cierto?, que estaban unidas a un tejido conectivo y que estaban en varias capas y que eran células cúbicas o cilíndricas, no recuerdo bien, pero que estaban en una forma ordenada y ustedes me dijeron que era un tejido epitelial, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la glándula del páncreas, ¿no es cierto?, también tiene tejido epitelial, ¿ok? Ahora vamos a ver qué tipo de tejido. No lo hemos observado las células tumorales. Entonces, ¿cuál sería qué esperarían ustedes ver si hubiesen tomado un tejido normal? Aquí hay varias alternativas, dice acinos mucosos, acinos mixtos, acinos serosos, acinos seromucosos, glándulas tubulares. A ver, ¿qué me dicen?
Aquí vamos a la respuesta. Todavía no tengo respuestas para esa pregunta. O sí, ¿no? Ya puso la C. La C, la C. A ver, ¿alguien más? La C. Ustedes, chicas, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta para esa pregunta? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué letra? ¿La A? ¿Mm? La D, acinos seromucosos. La C, acinos serosos. A ver, si nosotros nos recordamos las glándulas, recuerden ustedes que podían ser acinares, tubulares o tubuloacinares, de acuerdo a la forma del adenómero, ¿no? De la porción secretora. ¿Ok? De acuerdo a lo que ellos sintetizan, ¿no? En el caso de los acinos, podíamos encontrar acinos serosos si sintetizaban proteínas, acinos mucosos si producían mucina, y acinos mixtos o seromucosos si producían tanto mucina como proteínas. En el caso del páncreas exocrino, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que el páncreas es una glándula mixta. Tenemos un páncreas exocrino, un páncreas endocrino, ¿no? En el endocrino vamos a encontrar los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Que está totalmente apartado de todo el resto del tejido pancreático, ¿ok? Y nos encontramos con la parte exocrina, ¿no es cierto?, que está llena de tubos, porque recuerden que la parte endocrina no tiene tubos, ¿no? Está muy vascularizado, ¿no? Recuerdan eso bien claro. Están las células beta, las alfa, las delta, todo eso que hemos visto anteriormente. Pero en el páncreas exocrino, ¿no? Además de los acinos serosos, ¿no? Encontramos muchos túbulos, ¿no? Los túbulos que al final van a desembocar justamente en el conducto pancreático o conducto del hueso, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, es acinos serosos, porque recuerden ustedes que el páncreas produce las enzimas digestivas, ¿no es cierto? La milasa pancreática, la lipasa pancreática, la tripsina, la quimotripsina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Todas esas enzimas son sintetizadas por el páncreas. Ahora, una cosa interesante, ¿no? Es que muchas veces nos podemos confundir en la histología cuando vemos la parte exocrina del páncreas con una parótida. ¿Alguien recuerda qué cosa es la parótida? Parótida, no paratiroides, sino parótida. ¿Mm? ¿Mm? A ver, chicos, parótida. ¿Qué es la parótida? Chicos del Zoom también, por favor. ¿Qué es la parótida? Es una glándula también. ¿Pero qué tipo de glándula? Uh, sensibilidad. A ver, les hago recordar. Parótidas, submaxilares y sublinguales, que son las glándulas salivales mayores. ¿Ok? Entonces, cuando miramos el páncreas, ¿no? Tiene una estructura muy parecida a la parótida. A ver, tengo acá una respuesta. Sí, la más grande, la parótida, lógico, ¿no es cierto? La parótida. Pero, ¿cuál serían las estructuras que nos permiten diferenciarla? Nos permite diferenciar las dos cosas. O sea, la presencia, en la parótida vamos a encontrar los conductos estriados. ¿Recuerdan ustedes los conductos estriados, chicos? ¿Cómo son los conductos estriados? Que son conductos grandes que están tapizados por células cilíndricas muy eosinófilas. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces se ven unos conductos muy grandes, con esas células también muy altas, y estriado porque justamente tiene sus pliegues basales de las células
muy desarrolladas, ¿no? Y ahí encontramos una gran cantidad de mitocondrias, por eso que son células también muy eosinófilas, ¿ok? Pero cuando vemos el páncreas, no encontramos esos conductos. Hay conductos, definitivamente hay conductos, ¿no es cierto? ¿No? El intercalar, por ejemplo, el intercalar igual que las glándulas salivales, hay un conducto intercalar en el páncreas y hay conducto intercalar en la glándula parótida, ¿no? Igual que las glándulas, todas las glándulas salivales. Pero también, por ejemplo, podemos encontrar los conductos, ¿no? Interlobulares, ¿no? Interlobares y todo lo demás, ¿ok? Pero en el caso del páncreas, además, ¿no es cierto?, en el centro existen unas células claritas, ¿no?, que están saliendo desde la luz del acino y van hasta formar el conducto intercalar, que son las células. ¿Alguien recuerda qué tipo de células? ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Cómo se llaman esas células del páncreas que están en el acino pancreático? ¿Mm? A ver, ¿alguien del Zoom? Vamos. ¿Mm? Tenemos un montón de tiempo, ¿ah? Las células centroacinales, porque justamente están en el centro del acino. ¿Ok? Entonces también nos serviría para reconocerlas. O sea, yo le pongo parótida y le pongo un páncreas y le pregunto, a ver, ¿cuál es cuál? ¿No? ¿Ok? Entonces ahí ustedes tendrían que ver todas esas características, como les digo, ¿no es cierto? ¿Ok? Células centroacinares, muy bien. Porque las células serosas están tanto, ¿no?, en la parótida, porque es lo que más predomina, los acinos serosos en la parótida, pero también hay los otros tipos de acinos. En cambio, en el páncreas nunca vamos a encontrar acinos mucosos, ni vamos a encontrar acinos seromucosos. En el páncreas nunca vamos a encontrar eso, solamente hay acinos serosos. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, es muy importante que ustedes hagan esa diferencia. Y les digo porque justamente en la universidad habíamos pedido glándulas, páncreas, habíamos pedido páncreas y nos mandaron una parótida, ¿no? Entonces, claro, no sé si nos querían tomar el pelo o qué, ¿no? Pero por supuesto nos dimos cuenta que no era porque no tenía las características, ¿no? Ok, entonces ya, estamos aquí. Dice, en un corte histológico de páncreas exocrino normal, ¿qué esperaría ver para distinguirlo o diferenciarlo de las células malignas metastásicas? Acinos serosos. Esa sería nuestra respuesta para esta pregunta. ¿Ok? Y prácticamente casi estamos terminando, pero vamos a ver si es que podemos encontrar algunas otras cosas más, ¿ya? Vale, dice una mujer de 54 años lleva una semana de febrícula y tos. Los síntomas mejoran de forma gradual en los 10 días siguientes, pero de nuevo empieza a presentar fiebre más intensa, tos, disnea y malestar. En ese momento, en la exploración física, presenta una temperatura de 37,9 grados centígrados, se auscultan crepitaciones inspiratorias, la radiografía de tórax muestra opacidades alveolares pequeñas, parchadas bilaterales, ¿no? La muestra de biopsia transbronquial, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Muestra tapones y polipoideos de tejido fibroso laxo y tejido de granulación que ocupan los bronquiolos, además de un infiltrado intersticial constituido por células mononucleares, ¿no? Recibe un ciclo de tratamiento con corticosteroides y el cuadro mejora. La idea de nosotros, como les digo, no es dar el diagnóstico, seguro que ya ustedes tienen una idea del diagnóstico, pero lo que nos interesa a nosotros es hacer el papel aquí de patólogo, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos en el curso de histología y eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces, vamos a nuestra primera pregunta. Dice, ¿qué debe haber observado el patólogo para afirmar que los bronquiolos muestran tapones de tejido fibroso laxo? Dice tejido fibroso laxo, ¿ok? ¿Por qué no dice un tejido fibroso denso, ¿no?
o un tejido fibroso reticular, ¿no? Que son los tipos de tejido conectivo que nosotros hemos estudiado. ¿Ok? Entonces las alternativas dicen fibras de colágeno cortas y gruesas y fibroblastos. Fibras elásticas, eso es lo que dice, vamos a ver, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Fibras elásticas abundantes, colágeno y fibroblastos. Fibras de colágeno delgadas, fibroblastos y leucocitos. Matriz extracelular abundante con pocos fibroblastos. Y matriz extracelular con predominio de la matriz amorfa. ¿Cuál será la respuesta? Vamos, analicen las alternativas, chicos. Luego las vamos a analizar juntos, ¿ya? Pero analicen y traten de darme una respuesta. ¿Ya tenemos la respuesta? ¿Mm? ¿Ya tenemos la respuesta? Ya tengo respuestas. Ya tengo respuestas. La A me dice Marcelo y la B me dice Anthony. A ver, Valeria, James, no sé quiénes más están ahí. Chicas, ustedes aquí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo caracterizamos a un tejido conectivo laxo? ¿No? Porque cuando nos dicen tejido fibroso es porque estamos hablando de tejido conectivo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. La B, la E. La E. A ver. La E. Matriz extracelular con predominio de matriz amorfa. La B, fibras elásticas, abundante, colágeno y fibroblastos. A ver, parece que no nos acordamos de tejido conectivo. A ver, chicas, acá, ¿no se acuerdan? Bueno, vamos a hacer un repasito, ¿ok? Recuerden, el tejido conectivo, ¿sí? Una de las características más importantes del tejido conectivo es que tiene abundante matriz extracelular. Y dentro de esa matriz extracelular, ¿no es cierto?, tenemos fibras, como las fibras de colágeno, que pueden ser de varios tipos, ¿no? El colágeno de tipo 3 son las fibras reticulares. Podemos encontrar fibras elásticas también. Pero esas fibras están sostenidas en una sustancia amorfa, que también se llama sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental o sustancia amorfa, ¿no es cierto?, recuerden ustedes, que está formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glucoproteínas, ¿ok? Entre los glucosaminoglucanos, que forman los proteoglucanos, vamos a encontrar los glucosaminoglucanos sulfatados y los glucosaminoglucanos no sulfatados. En realidad hay uno solo que es no sulfatado. ¿Alguien recuerda quién es el glucosaminoglucano no sulfatado? Les doy nombrecitos, ¿ya? Dermatansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato, ácido hialurónico. No sulfatado. Si estoy diciendo condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, digamos que están sulfatados. Y el ácido hialurónico, he dicho que no le he dicho sulfato en ningún momento. Entonces, el ácido hialurónico es el glucosaminoglucano más grande que existe, ¿no? Tiene muchos residuos de disacáridos aminados, pero que no está sulfatado. Es el único que no está sulfatado. Eso forma parte de la matriz amorfa. ¿Ok? Entonces, cuando clasificamos el tejido conectivo, ¿no es cierto?, lo clasificamos de acuerdo al componente de la matriz. Y lo clasificamos en tres grupos, grandes grupos. Primero, el tejido conectivo embrionario, ¿no? El tejido conectivo embrionario, recuerden ustedes que tienen ahí el tejido mesenquimal y el tejido mucoide, que es la gelatina de Wharton,
¿sí? Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, ¿no es cierto? En donde vamos a encontrar, ¿sí? El tejido conectivo laxo, del cual estamos ahí preguntando, el tejido conectivo denso, que puede ser regular o irregular, de acuerdo a cómo están ordenadas las fibras de colágeno, el tejido conectivo elástico y el tejido conectivo reticular. Y luego vienen los tejidos conectivos especializados, ¿no es cierto? Entre los tejidos conectivos especializados, ¿a quién tenemos? Al tejido óseo, al tejido cartilaginoso, al tejido adiposo, ¿no es cierto? Y a la sangre. Entonces, son 4 tejidos especializados. Pero el laxo, el cual estamos preguntando nosotros, es propiamente dicho. Entonces aquí, ¿cuál es la característica de este tejido? Les voy a dar una pista. El tejido conectivo laxo lo encontramos en el mesenterio. Y una de las fotos que más van a ver ustedes en los libros es el famoso mesenterio de rana, donde se ven las fibras elásticas, se ven las fibras de colágeno, que son un poquito más gruesas que la de elásticas, y se ven los fibroblastos, se ven los mastocitos, ¿no es cierto? Pero también lo podemos encontrar así en muchos órganos, pero los que se usan generalmente para enseñar este tejido, en la dermis papilar, en la dermis superficial, o sea, debajo del epitelio, en la piel tenemos un tejido conectivo laxo también. Entonces, ¿cuál de estas alternativas, aquí ya tengo una respuesta, creo, cuál de estas alternativas les parece a ustedes que existe justamente en la dermis papilar, ¿no es cierto?, y en el mesenterio de la rana, ¿no? Y en otros tejidos también, por supuesto. Vamos, ¿cuál será? Dice la A ver quién más. La B. Fibras elásticas, abundante, colágeno y fibroblasto. Cuando hay abundantes fibras elásticas, el tejido ya se llama tejido conectivo elástico. ¿Ok? Cuando tiene mucho colágeno de fibras cortas y gruesas, fibras cortas y gruesas, se llama tejido conectivo denso irregular. Cuando tiene fibras de colágeno delgadas, fibroblastos y leucocitos, y muy capilarizado también, es el tejido conectivo laxo. Y cuando yo tengo abundante matriz extracelular con pocos fibroblastos, normalmente estoy en el tejido conectivo mucoide, ¿no? Y cuando dice también matriz extracelular con predominio de la matriz amorfa, también es igual. O sea, esos dos, la D y la E, responden al mismo tejido. Matriz extracelular abundante con pocos fibroblastos. Y matriz extracelular con predominio de la matriz amorfa es tejido conectivo mucoide. Entonces, ¿cuál es la respuesta en ese caso? Es la C. C. Entonces, cuando yo veo la piel, chicos, cuando yo veo la piel, y seguro ahora lo podemos ver un ratito, yo reconozco las dos dermis, la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Y por qué lo reconozco? Porque la dermis papilar está formada por tejido conectivo laxo, mientras que la dermis reticular está formada por tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia principal? Porque el laxo tiene fibras de colágeno muy delgaditas, ¿no es cierto? Que es lo que se ve, es muy celular, ¿no? Tiene muchos fibroblastos y está muy capilarizado. En cambio, el tejido conectivo denso y regular, que está en la dermis reticular, va a tener fibras de colágeno también, pero gruesas y cortas. Entonces, hay una gran diferencia entre ambos. Entonces, por eso es que lo podemos reconocer. ¿Ok? Entonces, más o menos de ese tipo de preguntas son las que vienen en el examen, ¿no? Quizás un poquito más sencillas, acá las estamos haciendo pensar un poquito más. ¿Ok? Entonces vamos a mirar la siguiente. A ver. Dice, ¿cómo diferencia histológicamente un bronquio de un bronquiolo? Vamos, sistema respiratorio. ¿Cómo reconoce histológicamente un bronquio de un bronquiolo? ¿Mm?
A ver, dice, el bronquiolo tiene cartílago hialino. El bronquio tiene células de Clara. El bronquio no tiene fibras musculares. El bronquio tiene cartílago hialino. El bronquiolo tiene glándulas seromucosas. ¿Cuál será la respuesta? ¿Mm? Sí, ahí vamos a ver, ya creo que me han respondido, ¿eh? La D, la D, dicen sus compañeros. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Sí, ¿no? El bronquio tiene cartílago hialino. A ver, recordemos. Recuerden ustedes que si comenzamos, no vamos a estudiar las fosas nasales, no nos vamos a recordar de las fosas nasales porque es un poquito más diferente a la histología del resto, ¿no es cierto? Pero recordemos que casi la mayor parte del sistema respiratorio de conducción, ¿no es cierto?, está tapizado por epitelio respiratorio. Es un epitelio, ¿no es cierto?, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células mucosecretoras. Eso es lo principal. ¿Ok? Ahora, también vamos a encontrar capas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar la mucosa, el epitelio de revestimiento más una lámina propia de tejido conectivo laxo, ¿ok? Luego tenemos la submucosa, ¿no? Donde se supone que en buena parte del tracto respiratorio vamos a encontrar glándulas seromucosas, ¿ok? Glándulas seromucosas que se abren a la luz, ¿no?, del órgano. Y luego vamos a encontrar el cartílago, ¿sí? El cartílago. Por ejemplo, eso es en la tráquea, ¿no? Y luego la adventicia, ¿no?, que es la última capa. Recuerden que adventicia y serosa son dos formas diferentes de la capa más externa de un órgano tubular. En el caso de la serosa, tenemos que además del tejido conectivo, hay una capa de células mesoteliales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se están acordando? ¿Ok? Y en el caso de la adventicia solamente hay tejido conectivo. Entonces, en la tráquea existe lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una mucosa, ¿no? Una mucosa, yo no sé si podré escribir acá, sí. Una mucosa, una submucosa, mucosa, y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el cartílago y luego la adventicia. Pero cuando entramos al pulmón, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar primero con los bronquios. Y los bronquios tienen también una mucosa, ¿no es cierto? Tiene una mucosa. Esa mucosa igual es un epitelio respiratorio, es decir, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células mucosecretoras. ¿Ok? También vamos a encontrar su mucosa con glándulas seromucosas, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar el cartílago. El cartílago es hialino, ¿no? Ok, por eso me han dicho que la respuesta es la D, el bronquio tiene cartílago hialino, pero no es en anillo, como en el caso de la tráquea, ¿no es cierto? Sino son, ¿qué son? Piezas pequeñas, ¿no es cierto? ¿Ok? Son trocitos pequeños de cartílago que vamos a encontrar, a diferencia de la tráquea. Pero hay otra cosa más que diferencia la tráquea, o sea, ¿cómo yo podría darme cuenta que estoy en tráquea o que estoy en bronquio? Primero por que no hay anillos, ¿no es cierto? Pero además la otra es algo más. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más hay en un bronquio que no hay en una tráquea? A ver, vamos. El otro músculo liso. Muy bien, muy bien. Músculo liso. ¿Sí? Entonces, el músculo liso, que recuerdan ustedes que son como unas cintas que están en forma espiralada, envolviendo a los bronquios, hasta los bronquiolos prácticamente vamos a encontrar, ¿no es cierto? Ese músculo liso. El músculo liso no hay en la tráquea. Solamente vamos a encontrar en la tráquea, en la parte posterior, donde no hay cartílago.
Cuando, recuerden que era un anillo, ¿no es cierto? Y en la parte posterior de ese anillo, donde no existe el cartílago, ahí hay músculo liso. En cambio, en el bronquio vamos a encontrar, ¿no es cierto?, músculo liso en todo el bronquiolo, en todo el bronquio, ¿no? Hasta los bronquiolos, como les decía. Y ya, por supuesto, no va a haber adventicia, ¿no es cierto? Porque ahí cerquita vamos a encontrar el tejido pulmonar. Entonces, cuando yo veo un bronquio, lo primero que tengo que buscar es que si está metido dentro del pulmón o no. Si no está, si solamente tengo el anillo nada más, no es cierto, si solamente tengo la estructura nada más, entonces más seguro es que sea una tráquea. Y ahí tendré que fijarme, ¿no es cierto?, cómo es el cartílago y si hay músculo o no hay músculo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a los bronquiolos? Porque ¿cómo yo lo puedo diferenciar de un bronquiolo? ¿No? ¿Cuál es la característica del bronquiolo? ¿Mm? El bronquiolo no tiene cartílago. El bronquiolo ya no tiene cartílago, ¿ok? Está bien desarrollado, ¿no es cierto?, la capa muscular, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero además, chicos, ¿ok? Además de eso es que también ya no vamos a encontrar esas glándulas seromucosas. Entonces, cada vez que nosotros bajamos para ya llegar hacia los alvéolos, a los sacos pulmonares, vamos a ver que inclusive ese epitelio que era pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, se va haciendo primero cilíndrico, ¿sí? O sea, de pseudoestratificado pasa a cilíndrico simple, con cilios definitivamente. Después de ser cilíndrico simple, pasa a ser un cúbico simple. ¿Ok? O sea, ya en los bronquiolos encontramos epitelio cúbico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en lugar de encontrar células mucosecretoras, encontramos células de clara, sobre todo en la última parte de los bronquiolos. En el bronquiolo, ¿se acuerdan qué tipo de bronquiolos estaban al final? El bronquiolo, ¿qué? ¿El bronquiolo? Bronquiolo terminal, ¿no es cierto? El bronquiolo terminal. Y después del bronquiolo terminal, ¿qué seguía? ¿Qué sigue después del bronquiolo terminal? El bronquiolo respiratorio. Y ahí es donde empieza ya la porción respiratoria del pulmón, ¿ok? Porque ya en el bronquiolo respiratorio es un bronquiolo, pero interrumpido por alvéolos pulmonares. Entonces, en esos alvéolos es donde se hace el intercambio de gases. Entonces, ya desde esa zona ya es respiratorio, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, vienen los sacos alveolares, donde vamos a encontrar los alvéolos, tapizados por dos tipos de células. ¿Cuáles son esas células del alvéolo? Los los neumocitos, ¿no es cierto? El neumocito 1, el neumocito 2, el neumocito 1. ¿Cómo es el neumocito? Muy bien. Y está muy bien, terminal ese respiratorio. ¿Y cómo es el neumocito 1? ¿Cómo es el neumocito 1, chicos? ¿Es una célula plana, es una célula cúbica, es una célula cilíndrica? ¿Cómo es? Neumocito de tipo 1. ¿Mm? ¿Cómo es? Es una célula plana, muy plana, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el neumocito 2, al contrario, es una célula cúbica. Recuerden ustedes que el neumocito de tipo 2 es la célula que produce sustancias surfactantes, ¿no? Igual que la célula de Clara. La célula de Clara también ya produce sustancias surfactantes. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de células que van a ayudar a mantener, ¿no es cierto?, el lubricado, esa zona del pulmón para que se mantengan abiertos esos alvéolos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es el tejido respiratorio, ¿no? O sea, el sistema respiratorio. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? ¿No? No, nada. Miren, hemos visto en el desarrollo de estas preguntas el sistema gastrointestinal y que de repente nos faltaría repasar un poquitito el estómago para ver la diferencia, ¿no?
Hemos visto el respiratorio, hemos hablado de algunos órganos linfoides, ¿no? Del ganglio en ese caso, luego hemos hablado de algunas glándulas endócrinas, hemos hecho la diferencia con las glándulas exócrinas también, ¿no es cierto? ¿Ok? Y creo que esta es la última pregunta. Dice, histológicamente, ¿cómo se describe un tejido de granulación? ¿No? ¿Se recuerden en la descripción del caso? ¿No es cierto? Si nosotros vamos nuevamente a la descripción, dice, la muestra de biopsia transbronquial muestra tapones y polipoideos de tejido fibroso laxo y tejido de granulación que ocupan los bronquiolos, además de un infiltrado intersticial constituido por células mononucleares. ¿Quiénes son los mononucleares? ¿De qué tipo de tejido estaríamos hablando ahí cuando hablamos de mononucleares? A ver, chicos del Zoom. Chicos del Zoom. Acá te enviando la respuesta. Linfocitos. ¿Solamente linfocitos? ¿Solamente linfocitos, chicos? Mononucleares. Recuerden que en la sangre, entre los glóbulos blancos, hay células que tienen, ¿no? Los granulocitos que tienen el núcleo lobulado, ¿no es cierto? Los núcleos lobulados. Y tenemos el otro grupo que son los agranulocitos, que justamente son los mononucleares. ¿Ok? Entonces aquí, muy bien, monocitos. Entonces los monocitos y linfocitos, esos son los mononucleares. ¿Ok? Entonces, siempre en patología me imagino que si todavía no han visto o ya vieron, siempre hablan de eso, ¿no? Infiltrado de mononucleares, ¿no? Y ya sabemos que encontramos en ese infiltrado de mononucleares. Y intersticiales porque están pues entre, ¿no? No están en la luz de los alvéolos, como en el caso de los tapones, ¿no es cierto? ¿Ok? Sino que están en el intersticio, en el tejido conectivo, ¿sí? Y cuando uno normalmente ve un pulmón, ¿no es cierto? Normal, cuando no está normal, podríamos decir así, siempre hay un aumento de las células intersticiales, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿no es cierto? ¿Qué es, a ver, acá, ¿no? Histológicamente, ¿cómo se describe el tejido de granulación? Las alternativas dicen, tejido conectivo con muchas fibras de colágeno de tipo 1, tejido sanguíneo con células del sistema inmune, matriz extracelular con fibroblastos, macrófagos y neutrófilos, glóbulos blancos debe ser, ¿no? Grupo de glóbulos blancos alrededor de un antígeno, acúmulo de macrófagos activados con linfocitos T. Cuando hablamos de un tejido de granulación, hay que hacer diferencias entre, o sea, lo que a veces también describen los patólogos como granulomas, ¿no? Un granuloma. ¿Será igual que un tejido de granulación? No, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Ok, acá el problema es un problema respiratorio sencillo, por eso que con corticosteroides cede la infección, ¿no? El problema del paciente. Entonces, ¿cuál sería la característica? Tejido conectivo con muchas fibras de colágeno tipo 1, tejido sanguíneo con células del sistema inmune, tejido sanguíneo con células del sistema inmune, matriz extracelular con fibroblastos, macrófagos y neutrófilos, grupos de glóbulos blancos alrededor de un antígeno, acúmulo de macrófago activado con linfocitos T. ¿Cuál? A ver, acá ya tengo una respuesta, a ver. Valeria dice la C y Sofía dice la E. La C es matriz extracelular con fibroblastos, macrófagos y neutrófilos. ¿Mm? Y la E, acúmulo de macrófagos activados con linfocitos T. ¿Mm? Macrófagos. Los macrófagos, ¿no?
Normalmente son células con un citoplasma claro, siempre dicen, se describe con un citoplasma espumoso, con un nucleolo, con la heterocromatina bien adherida al borde, por eso da la impresión como que tuviésemos una célula así, uy, ¿qué pasó? Ok, como si tuviésemos una célula así, ¿no? Más o menos, si este es el núcleo, ¿no? El núcleo se ve así bien remarcado, ¿no? Por eso que uno puede reconocer fácilmente el macrófago. ¿Mm? Y siempre, pues el macrófago va a estar alrededor de repente de algún elemento que se quiera, de un antígeno, ¿no? Que se quiera, fagocitar. ¿Cuál será, chicos? ¿La D o la E? ¿No? ¿Alguien me dijo la D o la C? Ya no me acuerdo, a ver, perdón. La C y la E. La C, matriz extracelular, matrices con fibroblastos, macrófagos y neutrófilos. ¿Mm? La A no puede ser. Vamos a ir descartando, ¿ya? La A dice tejido conectivo con muchas fibras de colágeno de tipo 1. Esa respondería más bien a la primera descripción que nos dijeron, ¿no es cierto? Tejido fibroso, ¿no es cierto? ¿Cómo era la primera? ¿Recuerdan ustedes? Decía tejido, ¿qué debe haber observado el patólogo para afirmar que los bronquiolos muestran tapones de tejido fibroso laxo? ¿No? Esa primera respuesta, la A, respondería a esta, ¿no? A ese tipo de pregunta, ¿no? Tejido conectivo con fibras, con muchas fibras de colágeno de tipo 1. La segunda dice tejido sanguíneo con células del sistema inmune. Tejido sanguíneo con células del sistema inmune. Entonces allí veríamos muchos glóbulos blancos, pero principalmente encontraríamos linfocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego la C dice matriz extracelular con fibroblastos, macrófagos y neutrófilos, ¿sí? Eso respondería también a la descripción de un tejido conectivo, ¿no? Matriz extracelular, con abundantes fibroblastos forman parte del tejido conectivo, pero que también pueden haber macrófagos y neutrófilos, o sea, cuando el tejido conectivo, ¿no es cierto?, está sufriendo algún tipo de invasión de un antígeno, ahí llegan los macrófagos y los neutrófilos para poder destruirlo. Por eso se dice que el tejido conectivo, ¿no es cierto?, sobre todo el tejido conectivo laxo, ¿no es cierto?, es el centro de defensa, ahí se lleva a cabo la defensa del, ¿cómo se llama?, del tejido. La D, grupo de glóbulos blancos alrededor de un antígeno. Difícilmente veríamos nosotros la presencia del antígeno, a no ser que sea pues, una bacteria o de repente un microorganismo, ¿no? Y luego dice acúmulos de macrófagos activados con linfocitos T. Entonces la respuesta sería la letra E, ¿no? La letra E. Acúmulo de macrófagos activados con linfocitos T. ¿Ok? Entonces, con esas preguntas, Marcelo dice la C, Hanson dice la E. Aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna cosa que quieran ustedes aclarar? Todavía tenemos tiempo. Tenemos un cuarto de hora más para terminar de aclarar algunos puntos, ¿no? Porque esa es la última pregunta. ¿Alguna duda? ¿Algo que queramos aclarar? ¿No? No, 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 no. Cuando vimos el caso ¿cómo se llama? Del tumor pancreas, del tumor de tiroides con metástasis al páncreas, ¿no es cierto? Nos decía que tenía una ictericia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la ictericia? ¿Mm? ¿Qué es la ictericia, chicos? ¿Es un problema de páncreas o es un problema de otro tipo de
recordar. Aquí tiene que ver la bilis, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque la bilis es justamente cuando comienza a salir en torrentes sanguíneas que aparece la ictericia, ¿no es cierto? Un aumento de la bilirrubina. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntase a ustedes, chicos, ¿cómo es la mucosa de la vesícula biliar? ¿Recuerdan? ¿Cómo está tapizada la mucosa del epitelio, ¿cómo se llama? De la vesícula biliar? ¿Recuerdan? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Nadie recuerda? Los que están en el Zoom, ¿recuerdan? A ver, ahí tengo a alguien. Dice cúbica. Será un epitelio cúbico. Cuando respondamos todo completo, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, ¿no? Es un tejido epitelial, ¿no es cierto? Pero no es cúbico. Al contrario, es un epitelio cilíndrico siempre con chapa estriada. Perfecto. Es un epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto? Con chapa estriada. Una chapa estriada bien alta, ¿no? Porque recuerden que la vesícula biliar es un órgano que reabsorbe la bilis, ¿no es cierto? Pues ahí se almacena y se reabsorbe, o sea, mejor dicho, se reabsorbe el agua con el que viene la bilis para hacerlo, ¿no es cierto?, más concentrado. Entonces tiene una gran chapa estriada, ¿no es cierto? Microvellos. Los microvellos, recuerden ustedes que los microvellos son estructuras que están es una modificación epitelial, es una modificación del epitelio, generalmente en el epitelio cúbico o en el epitelio cilíndrico, y cuya función importante es la reabsorción. ¿No es cierto? Si recordamos nada más que para recordar, chicos, porque aquí es interesante que nosotros, histología no es nada si no recordamos biología celular, ¿cierto? Aquí en las células vamos a encontrar estos microvellos, ¿no es cierto? Estos microvellos que aumentan la superficie, ¿no? Pero estos microvellos, si nosotros miramos un microvello, el microvello tiene un manojo, ¿no? O sea, una gran cantidad de microfilamentos de actina. Estos son microfilamentos de actina que están sosteniendo, ¿no es cierto?, al microvello y que se anclan aquí. Acá hay un cinturón, se llama así el cinturón de las células epiteliales, que también es actina, se anclan allí, ¿ok? En cambio, el cilio, que también es otra modificación de las células epiteliales, lo que tiene es un microtúbulo, y los microtúbulos están formados, ¿no es cierto?, por tubulina, y en ese caso la fórmula es 9 más 2, 9 pares de microtúbulos periféricos más 2 túbulos centrales. Entonces, esos microtúbulos de tubulina, ¿no es cierto?, que están así, la tubulina alfa y la tubulina beta, ¿no es cierto?, está unido, o sea, adicionan a ellas la dineína. ¿Se acuerdan de la dineína? Dineína, cinesina, miosina. La dineína es una proteína motora que va a ayudar a moverse a los cilios. Por eso es que el cilio bate, ¿no es cierto? ¿Y qué otra estructura más hay sobre las células epiteliales, como modificación de las células epiteliales? Hemos dicho microvellos, cilios, ¿qué otra cosa más? A ver, ¿alguien? Los del Zoom, ya tengo 23 nada más, pero a ver, ¿quién se acuerda? A ver, chicos, ya, yo te contesto después de un ratito, ¿sí? Pero quiero que terminemos con esta idea. Los estereocilios, ¿no? Los estereocilios, que también son largos, perdón, sí, ¿no? Ok, como les decía, los estereocilios, pero los estereocilios, ok, a ver, vamos a dibujar acá, son más largos que los microvellos, pero además están ramificados, ok, y también tienen
Microfilamentos de actina. Microfilamentos de actina. ¿Ok? ¿Alguien recuerda dónde encontramos microvello? Digo, estereocilios. ¿Dónde encontramos estereocilios? A ver, yo les describo esto. Epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con estereocilios. ¿Dónde lo vemos? Un órgano bien así, típico para estudiar estereocilios. Epidídimo. ¿Recuerdan el epidídimo? ¿Sí? Epidídimo es una glándula del sistema reproductor masculino, ¿no? Ok, a ver. El microvello, ¿no es cierto?, la reabsorción. El cilio, movimiento. En el caso de los estereocilios en la próstata, digo, en el epidídimo, ¿qué estaría haciendo? ¿Cuál sería su función? No se puede mover, recuerden. El estereocilio no se mueve, salvo hubiese una presión que la haga mover, pero no se mueve como el cilio. A ver, vamos a ver qué me están contestando ahí. En el oído interno, claro, en el oído interno también, en el órgano de corte, ¿no es cierto? Ahí están los estereocilios, muy bien. Sí, en el órgano de corte. En el órgano de corte responde al efecto mecánico del sonido sobre ella. Entonces, hace que se incline, ¿no es cierto? Y dependiendo de la fuerza de ese sonido, ¿no? Se inclina más o se inclina menos, y eso hace que se produzca la inducción del sistema nervioso, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, pero en el epidídimo no, en el epidídimo no hace eso. En el epidídimo también tiene que ver con la reabsorción del exceso de líquido con el que viene el semen, que sale del testículo, ¿ok? Pues tiene microvellos también, mejor dicho, son como microvellos largos, ¿no? Ahí se encarga de esa reabsorción. Entonces, el estereocilio tiene varias funciones, ¿ok? Entonces, estábamos viendo, ¿no es cierto?, las diferencias de esas estructuras que nos vamos a encontrar en las células epiteliales, ¿sí? Bien, para responder la pregunta que me había hecho tu compañero, no es tuberculosis. Si hubiésemos visto tuberculosis, hubiésemos encontrado granulomas, ¿sí? Aquí no hay, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hay preguntas? Ok, entonces con eso creo yo que podemos dar finalizada la clase de hoy. Si no tienen alguna pregunta más, no sé si quieran saber algo más, ¿no? Del Zoom, por favor, ¿hay alguna pregunta? ¿Nada? A ver, recordemos la mucosa del estómago. En el estómago, ¿qué tipo de glándulas hay? Hasta 3 tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas del cardias, las glándulas del píloro y las glándulas oxínticas, ¿no es cierto? Las glándulas del fondo, ¿sí? ¿Y cuáles eran las diferencias? ¿Alguien recuerda? ¿Qué células hay en las glándulas oxínticas o fúngicas? ¿Mm? ¿Nada? ¿No se acuerdan? Las parietales, las principales, las células mucosecretoras, las células no se olviden, hay unas células muy importantes en todo el tracto digestivo, ¿no? Y que muchas veces puede malignizarse, ¿no? Son las células que le llaman argénticas, ¿no es cierto? Argentafinas, que es las que producen serotonina, ¿no? ¿Ok? En todo el tracto digestivo, desde el estómago, ¿no? ¿Ok? Inclusive en el sistema respiratorio también las encontramos. Bien, chicos, entonces con eso hemos terminado. Les agradezco su atención y también a los que han participado. ¿Ok? Muchas gracias.